Muy buenos días para todos y todas. Quiero, en primer lugar, expresar un saludo en nombre del movimiento indígena colombiano y en especial de la Organización Nacional Indígena de Colombia a todos los participantes de esta conferencia internacional y a todos a quienes nos siguen a esta hora en el país y en el mundo. Yo quisiera comenzar mi intervención por recordar un momento en la vida no solamente de los pueblos indígenas, sino de los pueblos étnicos que quedará en la historia de nuestras luchas, de nuestra insistencia por la inclusión, por aniquilar la discriminación y la exclusión de los pueblos étnicos en este país. Y fue el 23 de agosto del año 2016 cuando se cerró las negociaciones de paz en La Habana. Los pueblos indígenas y afro tuvimos la oportunidad, quizás como pocos colombianos, de estar en ese momento especial, entre otras cosas, porque 2 horas antes se cerró la negociación del acuerdo de paz y lo último que se negoció y que se incluyó en este acuerdo fue el capítulo étnico que hace parte hoy de este acuerdo de paz. Hecho histórico, doctor de la Calle, Rodrigo, quizás el único acuerdo de paz en el mundo que incorporó un enfoque étnico y dedicó un capítulo especial a las salvaguardas de carácter general y específico de los pueblos étnicos. Fueron 4 años de lucha, de insistencia, de movilización, de incidencia política, de discusiones, de debates con la mesa de negociaciones en La Habana hasta que logramos que se incluyera el capítulo étnico. Vinimos de La Habana rebosados de mucha expectativa, de mucha esperanza, con el deseo imperioso de consolidar la paz estable y duradera en nuestros territorios. Pero desafortunadamente, el balance que tenemos que presentar hoy ante esta conferencia internacional no es alentador. Es un balance gris, balance desalentador, porque nuevamente el conflicto armado en Colombia se ha vuelto a cernir sobre nuestros territorios. Hace apenas algunos minutos fui informado de una nueva masacre en el departamento de Nariño, en el resguardo de India Zabaleta entre los municipios de Barbacoas y Tumaco, Nariño. Esa es la realidad que hoy atraviesa este país y es la realidad que no le escuchamos hoy al gobierno plantear en el marco de esta conferencia. Aquí hay un proceso de exterminio, de genocidio contra el movimiento social en Colombia y especialmente contra los pueblos étnicos de este país. Estoy hablando de los pueblos indígenas y afrocolombianos. Lo que está pasando en Colombia en estos momentos es una situación extremadamente grave. Hemos visto cómo muchos territorios nuestros hoy han vuelto a reparamilitarizarse. Hoy los paramilitares campean a lo largo y ancho de extensas regiones de este país como vaqueros del oeste, sin que el Estado colombiano cumpla con el compromiso que asumieron en el acuerdo de paz de desestructurar estos grupos paramilitares. Y sentimos sobre todo que en este último tiempo se ha tomado un nuevo auge político y militar a estos grupos que hoy están amenazando y asesinando a diestra y siniestra el liderazgo social, el liderazgo étnico en Colombia. Un proceso de paz lo que garantiza fundamentalmente es la vida, más allá de las transformaciones sociales, políticas, económicas que se requieren. Pero lo fundamental es la vida, porque la vida es sagrada. Nosotros vemos con mucha preocupación recientemente en la alta instancia de pueblos étnicos que se creó en el marco del acuerdo de paz y que recientemente se convocó y sostuvimos un primer diálogo con la CICIBI, el gobierno y las FARC.
Y vemos con preocupación el informe que el gobierno nos ha presentado, porque lo que observamos es que en muchos de sus acápites, lo que el gobierno presenta hoy como avance del cumplimiento de los acuerdos, hace parte de la política ordinaria que el gobierno tiene desde otrora con los pueblos indígenas y afro de este país. Es decir, para que se entienda un poco lo que queremos decir, hoy, por ejemplo, los acuerdos que el gobierno estableció con los pueblos étnicos en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, que son acuerdos bilaterales, vemos con preocupación que el gobierno los presenta como cumplimiento de los indicadores acordados en el plan marco de implementación. Como dicen por ahí, con están matando dos pájaros con un solo tiro, con el perdón de los animalistas. Y eso nos parece a nosotros una actitud tramposa y mentirosa. Estamos preparando un informe de esta revisión que estamos haciendo para presentárselo al país, a la comunidad nacional e internacional, porque hemos visto en los territorios que la implementación del acuerdo de paz no avanza. Y creo que gran parte del país así lo ha sentido. Por ejemplo, los planes de sustitución de cultivos de uso ilícito, hoy lo que hay es una arremetida por parte de fuerzas efectivas que están adelantando procesos de erradicación de manera inconsulta, además de la activación de fumigar a las comunidades con el veneno del glifosato. Nosotros, en el caso de los indígenas, ya hemos registrado varios compañeros indígenas que han sido asesinados en estos procedimientos que adelanta, por ejemplo, la fuerza pública en cabeza de la policía antinarcóticos. ¿Sí? Se cerró la posibilidad de participación de las víctimas en el principal escenario de la democracia, como es el Parlamento colombiano, las 16 curules. ¿Qué pasó con eso? Seguimos a la deriva con ese proceso de participación de las víctimas. La adecuación institucional, en el caso del capítulo étnico, también no ha avanzado. Y la implementación de los programas de desarrollo con enfoque territorial, que si bien, como lo dijo el señor Archila, se adelantó un proceso participativo importante desde el gobierno anterior que se consolidó con este gobierno, hoy la implementación, por lo menos con ese enfoque étnico, las comunidades lo que reportan es que no están llegando los proyectos que la comunidad planteó en esos procesos de participación. Pero lo que más preocupa, como lo dije en un principio, es el asesinato contra los líderes sociales, contra los líderes étnicos. Necesitamos parar ya este genocidio, este exterminio con los pueblos indígenas. Garantizar la vida es fundamental y eso tiene que estar en el centro del cumplimiento del acuerdo de paz. Y ese es el mensaje que nosotros queremos dejar establecido el día de hoy. Nosotros, los pueblos indígenas, seguimos apostando por una paz total y definitiva. Y como lo dice nuestra máxima, cuenten con nosotros para la paz, nunca para la guerra. Muchas gracias, Laura.